FreeRTOS, como trabajar con sincronización desde interrupciones, APIs especiales, digamos, para hacer tiempos de ejecución, como pueden ser Tagil, etcétera. Que bueno, eso lo vamos a estar viendo la clase próxima, pero hoy sí nos vamos a basar en el uso de mecanismos de sincronización dentro de lo que es FreeRTOS. Así que ahí les estoy compartiendo la pantalla. Vamos a trabajar un poquito con semáforos de comunicación. Y después en la segunda parte trabajamos con colas. Estoy compartiendo, ¿no? Chicos, si yo tuviera que consultarles a ustedes puntualmente respecto a un semáforo de comunicación, ¿ustedes qué respuesta me darían en base, digamos, a lo que estuvieron viendo con Marcelo en la parte teórica? Digamos, ¿cómo definirían y qué uso le darían a un semáforo de comunicación dentro de un sistema operativo? O sea, te permite utilizar un recurso sin que dos procesos que lo estén pidiendo se choquen entre sí. O sea, lo usa uno y lo puede deshabilitar, y lo puede soltar uno o soltar lo otro. Pero hasta que no se suelta ese recurso, o sea, hasta que el semáforo no se pone en cero, por así decirlo, nadie lo puede usar. Ok, es decir, que básicamente sirve para sincronizar procesos y que no se pisen justamente las tareas. Ahora hago una consulta para ir ampliando el concepto del semáforo. ¿En qué estado puede estar un semáforo? ¿Cuáles son los estados válidos para un semáforo de comunicación? Puede estar libre o ocupado, o sea, tomado o no tomado. Exactamente, tengan en cuenta que está muy bien lo que decís, Carolina. Hay semáforos que son semáforos contadores, que después los vamos a ver más adelante, que pueden tener distintos estados. Imagínense, a ver, por ejemplo, estamos justamente en la situación actual del COVID en la que en no sé, en un supermercado solamente puede haber 20 personas en simultáneo dentro del supermercado. Bueno, yo pondría puntualmente ahí sí un semáforo contador, al cual le pongo un valor inicial de 20 y que por cada persona que ingrese se decremente el semáforo y que por cada persona que egrese se incremente. Si el semáforo llega a 0, pasa a un estado tomado y no puede ingresar más nadie hasta que no se vaya liberando ese semáforo, es decir, que vayan personas egresando del supermercado y sumando cuentas al contador, al semáforo contador. Pero ese es un caso muy particular de semáforos. Los semáforos con los que vamos a trabajar en la clase de hoy son, como bien dijo Carolina, semáforos de dos estados, semáforos binarios. Pueden estar tomados o dados. Bien, esos son los únicos dos estados que puede tener cada uno de los semáforos. No pueden tener más estados que tomado o dado. Y para que todos vayamos entendiendo, ¿qué pasa si una tarea, siempre hablando en FreeRTOS, hablando, digamos, dentro de sistemas operativos, ¿qué pasa si una tarea quiere tomar un semáforo que ya estaba tomado? Va a cambiar de estado a esperando. Perdón, estoy de acuerdo con vos, va a cambiar de estado. Y si te repregunto, ¿a qué va a cambiar de estado? Como que está pendiente, esperando algo. Bien, básicamente va a cambiar a un estado de bloqueada. La tarea va a estar bloqueada. Recuerdan que la clase pasada, cuando trabajamos con Task Delay, dijimos que por ese tiempo, por el tiempo del delay, la tarea se bloqueaba. Bien, sean 100, 200, 500, el tiempo que fuere, en milisegundos, en segundos o en tics, la tarea se bloquea. Para que quede bien en claro, chicos, ¿qué es lo que pasa? O sea, si ustedes me tuvieran que explicar cuál es el comportamiento del sistema operativo ante un bloqueo de una tarea. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el scheduler y qué es lo que pasa con la tarea durante el tiempo de bloqueo?
Hasta que se libere el recurso que necesita, la tarea va a quedar bloqueada. Pero el scheduler va a seguir recorriendo las demás tareas, ¿o no? Correcto. Y si una tarea está bloqueada, ¿va a formar parte, digamos, dentro del análisis del scheduler o no? Se supone que sí. Si no, ¿cuándo sabe que se desbloquea? Sí, correcto. O sea, va a formar parte del análisis. Ahora, automáticamente el scheduler, cuando ve que la tarea está bloqueada, la saltea. Dice, tarea bloqueada, se acabó, no se ejecuta. ¿Por qué, chicos, hago esta salvedad? Porque tenemos que cambiar la mente y, digamos, estar afilados en el sentido de que las tareas bloqueadas no tienen nada que ver con lazos bloqueantes, con los que ustedes por ahí sí trabajaron en algún momento. No sé, yo pongo un for, punto y coma, y ese es un lazo bloqueante. Me va a robar todo el procesamiento y no, digamos, no va a estar haciendo nada el sistema en general. Bueno, al trabajar con FreeRTOS es completamente distinto. Cuando una tarea se bloquea, digamos, deja de ejecutarse y cede justamente los tiempos de ejecución a otras tareas que sí pueden ejecutarse y que estén en condiciones de ejecutarse. Así que eso es importante, digamos, que lo tengamos en claro. Una tarea bloqueada no bloquea el sistema. ¿Bien? Bueno, vamos a compartir pantalla. Chicos, ¿cómo se escribían las tareas en FreeRTOS? ¿Qué, digamos, semánticamente, hablando en lenguaje C, qué tenían que cumplir? Estar adentro de un while 1 o retornar al final. ¿Estar adentro de un while 1 o qué cosa? Borrarse al final de la Borrarse, cita. correcto. Pónganse esto en mayúscula, chicos. Una tarea dentro de FreeRTOS no puede nunca retornar. Bien, nunca puedo poner un return en una tarea de FreeRTOS porque va a crashear el sistema. Eso ténganlo en cuenta. Es una de las premisas importantes de FreeRTOS. Bien, Juan, ¿te puedo consultar algo? sí, por supuesto. Porque no me quedó claro cuándo vos creas tareas. O sea, ¿siempre tenés que crear todas las tareas al principio o una tarea puede crear otra tarea, por así decirlo? No, una tarea puede crear, o sea, la creación de las tareas puede ser estática en el sentido de que la podés crear al iniciar, antes de inicializar el scheduler, o bien la podés crear on the fly. Vos podés estar ejecutándote y crear una tarea dentro de otra tarea, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Pero O para el sea, scheduler, más allá que las crees dentro de otra tarea, va a ser una tarea más. O sea, la va a analizar no, sí, como una sí, tarea más. claro. El tema es que yo me acuerdo que la clase pasada había dicho que podían recibir parámetros las tareas. Y no me queda claro para qué recibirían parámetros cuando las creas al inicio del programa, digamos. Bueno, vas a ver que es para instanciar muchas veces una tarea y reutilizar código. Eso lo vamos a ver hoy. Por lo pronto, chicos, hoy quiero, ahora digamos en la primera parte, quiero introducir el concepto de semáforo. Imaginemos que tenemos estas dos tareas, LED on y LED off. Bien, que yo lo único que quiero, chicos, es un LED que esté parpadeando 500 milisegundos, perdón, que esté 500 milisegundos encendido y 500 milisegundos apagado. Bien, que una la apague y una la prenda. ¿Cómo? Acá abro el juego, quiero que lo resolvamos en conjunto este primer ejercicio. ¿Cómo ustedes lo resolverían? ¿Cómo lo plantearían? Quiero, o sea, que una tarea prenda el LED, que pasen 500 milisegundos y que otra tarea lo apague. Siendo tareas distintas. A ver, no te entendí, perdón. Claro, siendo tareas distintas. Sí, como lo ven acá, o sea, una tarea lo enciende y una tarea lo apaga. Y lo que podés hacer es, o sea, cuando prendes el LED, tomar el recurso del LED, entre comillas, porque la verdad es que no sé cómo lo harías, y pasado pones un delay de 500 milisegundos y ahí la soltás. A ver, tomo recurso, delay de 500 milisegundos y ¿qué más? Y soltás el recurso. Suelto recurso. ¿Y dónde prendo el LED? Acá. Lo prendiste, o sea, prendes el LED primero y después tomas el recurso. ¿Así? Sí, y en la otra lo que harías es apagás el LED, también lo mismo, pero apagando el LED. ¿No? Vamos a analizarlo.
Bueno, analicémoslo en conjunto. Condiciones iniciales, Carolina, para lo que vos planteás. Vamos a ponerlo acá, condiciones iniciales. ¿El recurso empieza tomado o empieza dado? Empieza dado. Recurso dado. Bueno, chicos, esto también, tomen nota, es importante que lo sepan. FreeRTOS, todos los recursos que ustedes creen, es decir, todos los semáforos, empiezan dados. O sea que si ustedes quieren que un recurso empiece tomado, lo tienen que tomar antes de disparar el scheduler. Así se garantizan como digamos, básicamente darle una condición inicial a ese semáforo. Según dice Carolina, bueno, ella establece el sistema, lo diseña y dice, bueno, el recurso va a iniciar dado, así que no lo toco, no lo tengo por qué tomar antes de disparar mi scheduler. Perfecto, estamos de acuerdo hasta ahí. Tengo dos tareas, una que enciende el LED y una que lo apaga. Vamos a recorrer, digamos, consideremos que la que primero se ejecuta es LED on, ¿ok? Prendo el LED, perfecto. O sea, ya cumplimos con la condición de que prenda el LED y como segunda instancia tomo el recurso. Es decir, que el recurso estaba dado, pasa a estar tomado y te pregunto, Carolina, ¿la tarea se bloquea o no se bloquea? ¿En qué sentido se bloquea? O sea, con el delay se va a bloquear. Por eso, cuando llega el delay se bloquea. Al bloquearse, ¿qué tarea se va a ejecutar? Se va tarea LED2. Y te apagó el LED. Claro. O sea que ya de por sí los 500 milisegundos no se cumplieron. Está bien. No, pero no. O sea, si el recurso está tomado, en teoría no debería poder. Es que lo va a pagar antes de tomar el recurso, por como vos me dijiste que escriba la tarea. Pero vos tenés que preguntar si el recurso está tomado, entonces. No, no hace falta. Lo que por ahí, que no digo que vaya a andar, probablemente no ande. Seguro, aseguro que no va a andar, pero lo que en tal caso deberías hacer para que funcione la mecánica es tomar el recurso antes de apagar el LED, ¿se entiende? Supongo, sí. Que de todas formas no va a funcionar, hagámoslo para, como ejercicio simplemente, digamos, de irnos poniendo de acuerdo en cómo trabajamos con semáforos. O sea, esto debería venir arriba. Y esto acá. Bueno, ahora hagamos el análisis nuevamente. Sí, Una perdón. consulta. Sí. Si está tomado el recurso que necesita la tarea, el scheduler debería decir que está. Se me va el nombre del el estado este. ¿Tomado o dado? No, el estado, el de Bloqueado. bloqueado. ¿O no? Básicamente, si vos, digamos, la forma de trabajar es la siguiente. Si una tarea quiere tomar un semáforo que ya está tomado, automáticamente se bloquea. ¿Se entiende? Y se va a desbloquear cuando ese semáforo sea dado en algún lado del programa. Entonces, sí, entre comillas, deberías como preguntar si el recurso está libre. No es que porque si, o sea, si vos querés tomar el recurso y no está libre, recién ahí te bloqueas. O sea, pasa. Es automático, Carolina, Vos no lo tenés que hacer. No, está bien, pero a lo que me refiero, si yo primero apagaba el LED y después quería tomar el recurso, recién ahí me bloqueaba. No es que la tarea ya quedaba bloqueada por querer por usar el mismo recurso. Ok, no importa, porque lo que decís no funciona básicamente así. Porque mira, vos me decís, pregunto si el semáforo está tomado o dado, básicamente. Y si está tomado, ¿qué harías? No, lo que digo es que cuando quiere tomar la tarea, cuando quiere tomar el recurso, sería una forma, entre comillas, de preguntar. Porque, o sea, al querer tomar el recurso se bloquea, pero si no quisiste tomar el recurso, no se bloquea. Pero si no lo quisiera tomar, directamente no llamo a tomar recurso. Sí, no importa. Ya está. Ok, básicamente ahora lo vas a ver. Cuando empecemos a trabajarlo, vas a ver que lo vas a terminar de entender. Si yo quiero tomar el recurso y el recurso estaba bloqueado, y el recurso estaba tomado, automáticamente la tarea se bloquea. Si el recurso estaba dado,
la tarea toma el recurso y continúa la ejecución normalmente sin problemas. ¿Cuál es, chicos, la mecánica de esto y cuál es el problema? Digamos que si hacemos ahora de vuelta la ejecución, fíjense, empezamos por la tarea LED on. Tomo el recurso que estaba dado, entonces la tarea no se bloquea, prende el LED, perfecto. Entra en un delay. La tarea LED off, o sea, cuando entra en un delay, o sea, cuando está acá la tarea LED on, ¿qué va a pasar? ¿Se va a bloquear o no se va a bloquear? Se bloquea. Se bloquea y al bloquearse se ejecuta LED off. LED off va a querer tomar un recurso que ya estaba tomado, porque lo había tomado LED on. ¿Y qué va a pasar ahí? Se bloquea. Se bloquea. Se bloquea. Es decir, que las dos tareas van a quedar bloqueadas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál va a ser la tarea que se ejecuta si estas dos están bloqueadas y no hay ninguna otra tarea? El idle. El idle. El idle, que es propio del sistema operativo, que no es nuestra, digamos, que es una tarea que es, digamos, propiedad del FreeRTOS. O sea que por 500 milisegundos no se va a ejecutar ni LED 1, ni LED on, ni LED off, porque va a estar ejecutándose la tarea idle. Pasan los 500 milisegundos. ¿Qué pasa? Se sueltan los recursos, o sea, se suelta este recurso, se libera el semáforo, es decir, vamos a hacer la operación de dar un semáforo, que es ex semáforo give, ahora lo vamos a ver, pero pega la vuelta y lo vuelve a tomar la tarea, porque esto va a estar dentro de un while 1. Y al volverlo a tomar, vuelve a prender el LED, que ya estaba prendido. Es decir, que si lo miramos, básicamente no está funcionando como nosotros quisiéramos este programa. ¿Bien? Vamos a borrar esto y a borrar esto. Y ahora vamos a poner dos semáforos. ¿Cómo plantean, chicos, ustedes resolverlo con dos semáforos? Una consulta. Igual si hubieras puesto un delay después de liberar la tarea, ¿ahí podrías resolverlo con un solo semáforo? Claro, si hubiera puesto un delay, la tarea se bloquea y libera la otra. Habría que analizarlo bien en detalle, el correr el paso a paso, pero muy probablemente sí, porque ahí estás forzando que se bloquee la tarea y al bloquear esa tarea la otra queda desbloqueada y se ejecuta la que apaga. ¿Se entiende? Sí. Pero es cierto lo que decís, si pusieras un delay ahí es muy probable de que la tarea funcionase. Bueno, chicos, y si trabajamos con dos semáforos, ¿qué proponen? ¿Cómo proponen hacerlo? Propongo algo yo. Directamente ya voy a ir trabajando con la semántica de FreeRTOS. Semáforo take, que es como tomar un recurso. Vamos a achicar un poquito la letra porque me voy a quedar sin lugar. El nombre del semáforo, vamos a llamarlo S1, y por max delay. Ahora después les explico qué es esto. ¿Qué hago? Tomo un semáforo, prendo LED. Recuerdan que el delay era btask delay, que lo podíamos portear. Perdón, no es por max delay, es por, creo que era tick milisegundos, algo así. Ahora lo chequeamos, pero creo que era esto. Creo que era por tick rate milisegundos. Juan, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés aumentar un poco el zoom? Gracias. A ver, yo ahí estoy aplicando un zoom. ¿Ustedes lo ven con zoom o no? No, se ve igual. Ok, no, porque estoy aplicando un zoom de Windows. Y ahí sí, ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. ¿Se ve mejor? Sí, sí. Bien. Prendo LED, btask delay, y vamos a hacer acá un semáforo give S2. Fíjense que estoy jugando con los recursos. Tomo S1 y doy S2. O sea, estoy haciendo un juego cruzado de recursos. Y acá hago lo contrario. S2 y S1. Pero acá apago LED.
Entonces, analicémoslo. Tarea LED on. ¿Qué se encarga? Toma el semáforo S1 que va a iniciar, chicos, ¿dado o tomado? Dado. No, Dado. O sea que lo va a poder tomar tranquilamente. Prende el LED y al prender el LED se va a bloquear por 500 milisegundos. ¿Qué va a pasar? La tarea LED off va a querer ejecutarse porque la tarea LED on va a estar bloqueada. ¿Qué tendría que hacer, chicos, con el semáforo S2 como condición inicial para que mi tarea LED off no se ejecute, o sea, quede bloqueada? tenés que tomarlo al principio. Claro, o sea, yo podría dejar S1 como un semáforo dado y S2 como un semáforo bloqueado. Entonces ya me garantizo que LED off no va a poder ejecutarse y que va a tener que esperar que pasen los 500 milisegundos para que recién la tarea LED on ceda ese semáforo, ceda ese recurso, pero cuando la tarea LED on pegue la vuelta y quiera tomar S1, ¿qué va a pasar? Se va a bloquear porque lo tiene tomado la otra tarea. No la otra tarea, la había tomado directamente LED on en la primera ejecución. Cuando pegue la vuelta, se va a bloquear porque nadie lo liberó hasta este momento. Entonces, al bloquearse, ahí sí se va a ejecutar LED off y como ya la tarea LED on liberó el semáforo S2, se va a poder ejecutar bien. ¿Se entiende la mecánica? Si hay una duda, plantéenla, chicos. La idea es que aprendan bien la mecánica de semáforos. Ahora lo escribimos igual, obviamente. Lo repasamos una vez más para que quede claro. Dentro de condiciones iniciales, vamos a poner acá. Ahí aclaré las condiciones iniciales de trabajo. Imaginemos que quiere empezar la tarea LED off. Por algún motivo, la tarea LED off es la primera que se ejecuta. ¿Va a poder ejecutarse? No, porque ya está tomado el semáforo. Es decir, que en la primera instrucción que quiera llamar a xSemaphore se va a bloquear automáticamente. Al bloquearse LED off y estando LED on, ¿en qué estado va a estar LED on? Justo antes de que LED off pase al estado bloqueado. ¿En qué estado iba a estar LED on? Ready. Ready, porque LED on está disponible para ejecutarse. Al estar ready y al bloquearse LED off y ser la única tarea en estado ready más allá de la idle, automáticamente se va a ejecutar esta tarea, LED on. Bien, se ejecuta, prende el LED y entra en un delay de 500 milisegundos. Durante este delay, ¿qué tarea se va a ejecutar? La idle, La idle. ¿Y pero por qué no LED off? porque tenés que dar el semáforo S2 antes de que se ejecute LED off, porque va a estar bloqueada hasta ese momento. Bien, ¿se va entendiendo entonces cómo los estoy sincronizando? ¿Quién va a dar ese semáforo? LED on. O sea, fíjense que logré una sincronización cruzada. Para que LED off se ejecute, voy a tener que pasar por esta instrucción de semáforo give de LED on. Sin esto no se va a liberar nunca. Bien, o sea que básicamente armé una sincronización cruzada entre las dos tareas. Para que una se ejecute, necesita que la otra libere el recurso. ¿Bien? O sea, son básicamente semáforos mutex en este caso. ¿Se termina, chicos, de entender entonces la mecánica de ejecución? ¿Cómo cruzamos las APIs? O sea, que para que una ejecute, la otra tiene que liberar. Sin ese entrecruzamiento no se sincronizan bien las tareas. ¿Hay alguna duda, chicos, respecto a esto? Bien. Bueno, si hay alguna duda, háganmela saber, pero vamos a básicamente a pasarlo a código ya. Vamos a nuevamente traer, recuerden, dentro de Import Project, vamos a venir al EPS Open, buscamos la versión 2.10, la 1769. Nos traemos FreeRTOS Blinky
La board y el chip, recuerden que la board la traigo nada más que para que no me... Juan, creo que seguimos viendo el Paint. Sí. Perdón. Ahí está. Vamos nuevamente. En mi workspace vacío, recuerden siempre import project from file system. Se trae en el punto zip, LPC open. Buscan la versión 2.10, la 1769. Bien, le dan siguiente, deseleccionamos todo y solamente nos quedamos con FreeRTOS Blinky, LPC Board y LPC Chip. Bien, esos tres. Vamos al ejemplito de FreeRTOS Blinky. Recuerden, chicos, que dentro, obviamente, de example es donde tenemos el punto C en cuestión, pero hay una carpetita que es la inc, la include, donde está el archivito FreeRTOS-config, que es desde donde configuramos el FreeRTOS por medio de defines. Bien, define en 1, define en 0, significa si usamos o si no usamos funcionalidades del FreeRTOS. Bien, nosotros vamos a ir a nuestro ejemplito, FreeRTOS Blinky. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generarnos dos tareas. LED on. Y otra que sea LED off. Chicos, el primer parámetro, ¿qué era? El primer parámetro que recibía esta API. El nombre de tu tarea. ¿Y qué es eso? Digamos, si vos fueras alguien de sistemas que viene a ver simplemente a auditar el código, ¿qué sería desde el punto de vista del lenguaje C? El puntero a función de la Puntero a tarea. función. Es un puntero a función, básicamente. O sea, el primer argumento es un puntero a función, justamente apuntando a la tarea que trabajamos. Pero la tarea, o sea, si ustedes, insisto, no fueran electrónicos y, no sé, serían, digamos, auditores de sistemas o programadores, van a llamarlo función a esto, porque esto, digamos, cumple toda la semántica necesaria del lenguaje C para hacer una función. Es una función que recibe un argumento void asterisco, pero sigue siendo una función. Ahora, nosotros, como ya tenemos conocimiento de sistemas operativos, para nosotros, desde el punto de vista de la funcionalidad, es una tarea. ¿Bien? Se tiene que llamar Bellet Task On y esta Bellet Task Off. Tomar esto. Bueno, vamos a ver cómo se crean semáforos ahora, chicos. Vamos a trabajar con semáforos, así nos ponemos a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Acá arriba, fíjense que están los includes. Bien, si vamos a trabajar con semáforos, recuerden incluir semáforo.h. Acá arriba, dentro de los includes, un semáforo.h. Bien, si no incluyen eso, no les van a dar ninguna API de FreeRTOS. Bien, ténganlo en cuenta. Después, más abajo, digamos, dentro de la parte de definición de variables, donde se generan las variables, vamos a generar el semáforo handle. ¿Cómo se hace esto? Semáforo handle, el nombre del semáforo. Ven que les hago una salvedad antes, freertos.org. Recuerden que ya esto lo marqué la clase pasada, lo vuelvo a hacer. Dentro del portal freertos.org, la solapita Resources, dentro de Resources Books and Manuals, ahí dentro van a encontrar FreeRTOS versión 10, el Reference Manual. Acá tienen es la Biblia básicamente de FreeRTOS, es decir, todas las APIs que puedan llegar a necesitar de FreeRTOS las encuentran acá. Yo la voy a abrir ahora con Adobe para tener los marcadores. Ahí está.
O sea que fíjense que por marcadores tienen todo definido y todo prolijito armado, que es lo que pueden llegar a necesitar. Nosotros hoy vamos a estar trabajando con semáforos en la primera parte, así que me está aclarando, che, tenés que incluir el semáforo.h y después, si lo quisieras definir al semáforo handle, acá arriba, fíjense que lo estaba poniendo inclusive mal, ¿ves? Semáforo handle -t con el nombre. De esta forma uno crea el semáforo, ¿bien? Nosotros, ¿cómo lo vamos a llamar? S1. Y vamos a generar otro semáforo que va a ser S2. Ya tenemos generado los dos semáforos. Recuerden, chicos, que lo único que estamos haciendo acá es definir el semáforo. Esto es como crear una variable global. Lo mismo, pero desde el punto de vista del sistema operativo es un semáforo. ¿A qué voy? Que esto, si entramos con control clic, bueno, lo voy a tener ahora cuando lo compile lo vemos, pero todo esto está con macros y linkeado a un void asterisco. Esto termina siendo un void asterisco básicamente. Dentro de nuestro main, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear propiamente al semáforo, es decir, le tenemos que indicar al sistema operativo que vamos a trabajar con esos semáforos para que ya el sistema operativo los tenga y sepa, digamos, a lo que estamos haciendo referencia. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la API vSemaphore Create Binary. Sin esto el semáforo no funciona, ¿eh? O sea, lo van a querer usar y el semáforo no va a tener estado inicial, no va a estar dentro, digamos, del scheduler, básicamente no va a existir. Entonces, ¿qué hacemos? S1 y S2. Veamos los dos. ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? Dentro, digamos, en base a lo que nosotros estuvimos viendo de nuestro, digamos, diagrama de estados que trabajamos recién. ¿Qué tendríamos que hacer con uno de estos semáforos? Tomar uno de los dos. Tomar uno, que dijimos que iba a ser semáforo 2. Bueno, ¿cómo se hace? Semáforo take, el nombre del semáforo, ¿bien? Y ahora les explico el parámetro para qué sirve. Yo les estoy mostrando acá, es básicamente es la ayuda, digamos, que ustedes van a tener. Obviamente que esto pueden tenerlo en el parcial, digamos, pueden hacer el uso que quieran. La idea es simplemente que ustedes sepan usar las herramientas del sistema operativo, más que sepan de memoria la semántica, eso no les va a aportar nada. Bueno, denme un segundo, que lo tenemos acá. El semáforo take, acá está. Ven que recibe. Como recuerden que todo lo que empieza con X en FreeRTOS devuelve algún dato. Por eso es que justamente está definido acá. Este es el prototipo de la API. Como primer argumento recibe un semáforo, el nombre de un semáforo, bien, que en este caso le estoy dando el semáforo S2. Y como segundo parámetro, los ticks a esperar. ¿Qué se imaginan, chicos, que puede ser los ticks a esperar? ¿Qué uso se les ocurre que puede llegar a dar? ¿Le pueden llegar a dar a eso? Generar un delay hasta la creación del semáforo. A ver, no te entendí. ¿Generar un delay? Hasta que el semáforo se pueda empezar a usar. Sí, básicamente no es un delay, quiero ser claro en el concepto. Esto es ticks to wait, ¿saben para qué sirve? Si ustedes le ponen acá, digamos, como argumento, lo que estoy poniendo yo, que es port max delay, esto que puse acá, ¿qué significa? Que si el semáforo no se libera, la tarea o, digamos, la tarea en cuestión va a estar bloqueada en forma indefinida. ¿Qué quiere decir? Si pasaron 2 años y la tarea y el semáforo no se liberó, la tarea va a seguir bloqueada hasta el infinito. ¿Cuál es la idea, digamos, de este argumento, del segundo argumento? Poner los ticks máximos que pueda esperar la tarea. Si ese semáforo no se libera en esos ticks, ¿qué pasa con la tarea? Automáticamente sigue, es decir, saltea a esta API y se desbloquea. ¿Se entiende? Es decir, yo acá le pongo, no sé, 50 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que si el semáforo no se libera en 50 milisegundos, la tarea continúa. ¿En qué aplicaciones a ustedes se les ocurre que pueden llegar a darle uso a esa opción? Puede ser cuando tenías varios recursos esperando un semáforo, un recurso tomado, varias tareas esperando un recurso tomado que te quedabas, que todas quedaban bloqueadas. Sí, a ver, esa ocasión es cierto, muchas tareas van a esperar el mismo recurso, pero imagínate que el recurso, no sé, sea bajar guillotina, bajar una guillotina eléctrica.
¿qué va a hacer una tarea? Si no, nadie le cedió, o sea, si pasó un tiempo, ¿va a tomar la guillotina y va a bajar sin importar las condiciones? No es la idea esa. Eh, ¿Saben para qué sirve, chicos, este parámetro? Imagínense que tienen ustedes una tarea que está esperando un recurso, pero que puede no venir. O sea, que, no sé, en una puerta automática. En una puerta automática abre la puerta automática e imagínense que la puerta tiene un sensor. ¿Y qué es lo que detecta el sensor? Que una persona ingrese. Cuando la persona ingresó, la puerta cierra. Pero ¿qué pasa? Imagínense que una persona se acerca o pasó caminando una persona por la puerta y el sensor la detectó en forma incorrecta. ¿Qué va a hacer la puerta automática? ¿Se va a quedar indefinidamente abierta esperando que alguien ingrese? Se imaginarán que no es así, digamos, que no es la idea. Entonces, para eso sirve. Uno lo que puede decir es, estoy esperando que este recurso. Si pasan X tiempo, depende de la aplicación y depende del contexto. Imaginemos si es una puerta automática, decir 5 segundos. Si pasan 5 segundos y ese recurso no vino, no me importa. Yo sigo y la cierro la puerta, ¿se entiende? Esa es la idea. No sé, Carolina, si lo terminaste de entender. Sí, sí. Bien. O sea, la idea, chicos, de este argumento es que si el recurso pasó un tiempo y no vino, no está, bueno, la tarea continúa. Pero no es aplicable en todas las ocasiones. Es aplicable en algunas ocasiones puntuales en el que ustedes, como condiciones de diseño, consideran que ese recurso puede llegar a no venir. Porque ¿qué es lo que pasa? Si no, la tarea se va a quedar bloqueada in eternum hasta que no llegue ese recurso y tal vez nunca llegue. ¿Y eso qué puede generar? Puede generar que todo su contexto se bloquee. ¿Bien? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre hacer esto que estoy haciendo acá? Cero significa, chicos, que la API puntual intenta tomar el recurso. Si no está disponible, sigue igual. O sea, que no le importa. ¿Para qué sirve esto? En realidad, para encuestar. O sea, yo puedo poner un if. El semáforo es, creo que es pdFalse. El pdFalse, o sea que si me devuelve un 0, esto quiere decir que el semáforo estaba tomado. ¿Bien? Semáforo tomado. El semáforo, digamos, el semáforo se tomó bien. Para esto sirve, para encuestar, porque otro sentido no tiene, sino, digamos, ponerle 0 como los tics a esperar, ¿bien? Pero desde el punto de vista, digamos, ustedes entendiendo ya los conceptos básicos de un sistema operativo, ¿hay alguna diferencia en hacer lo primero y lo segundo en este contexto? O sea, la línea 108 con la línea 109. ¿Va a haber alguna diferencia? ¿Qué se les ocurre? En la primera línea no va a esperar ningún tick. O sea, si está bloqueado no le va a importar nunca. Ok, pero vos ya entendés de sistemas operativos y entendés condiciones iniciales y entendés de scheduler, en donde yo lo puse, digamos, analizando el contexto global, o sea, donde yo puse esas APIs, ¿van a tener alguna diferencia? Yo quiero decir una u otra, no que van a estar las dos juntas. Si yo lo hago de esta forma, ¿tiene alguna diferencia hacerlo de esta forma en este contexto y en esta situación? Decís porque mientras se está iniciando todo lo demás va muy seguramente pasar el tiempo que pusiste, los tics que pusiste. No, tiene que ver con las condiciones iniciales. ¿Cómo inicia el semáforo S2, Carolina? Dado. Dado. Entonces, que yo ponga por max delay o que ponga que no espere nada, ¿va a generar algún conflicto o no? No te sigo. O sea, ahí lo estás tomando, pero según lo que entendí, que creo que es lo mismo que quiso decir Santi, es que aunque esté tomado, vos, por ejemplo, si entras en task off, va a decir, bueno, está bloqueado, pero puedo seguir porque tiene el Sí, 0. yo te estoy explicando mal. Yo lo que estoy diciendo, lo que les estoy preguntando es lo siguiente. Si yo borro esto, si yo lo escribo así, ¿bien? O sea, imagínense esta imagen que les estoy mostrando. ¿Hay alguna diferencia en el contexto en el que lo estoy haciendo, Así lo hago así. Uno No, se va a bloquear, otro no se va a bloquear, uno va a bloquearse más tiempo o no, no, o va a ninguno ser hace lo igual. mismo. ¿Por qué? Porque Porque el estás recurso está dado. arrancando
O sea, ni bien arrancás el programa lo estás tomando. No pasa nada. Exactamente, o sea que el recurso, como el recurso inicia dado, hacerlo así o hacerlo así es indistinto. A eso apuntaba, evidentemente lo estaba explicando mal. ¿Queda claro, chicos? O sea, como el recurso, el sistema operativo, el recurso S2 empieza dado, lo tome de esta forma, como lo estoy marcando acá, o lo tome de esta forma con port max delay, como lo estoy marcando acá, va a ser lo mismo, porque el recurso, al estar dado, nunca se va a bloquear la tarea, nunca se va a bloquear nada. Bien, ahora, distinto es si esto estuviera, digamos, en tiempo de ejecución, porque ahí yo tendría que empezar a preguntar, pero pará, ¿el recurso en algún momento va a estar tomado? Porque si va a estar tomado en algún momento, claramente el concepto, digamos, y la forma de accionar va a ser completamente distinta del semáforo take, ¿bien? Así que bueno, ahí quedó. Bien, bueno, tenemos entonces el semáforo S2 tomado como condición inicial. Tenemos LED on, LED off. Recuerden que ya los argumentos ya los repasamos todas las clases pasadas, digamos, los argumentos que recibe Extract Create. Y esta API es muy importante, que es Vitas Start Scheduler, que es básicamente, no sé, entrar en la Matrix, o sea, aprender el sistema operativo. Cuando uno pone esto, toca el botón verde y largó el sistema operativo. Ya automáticamente los recursos y el manejo de los recursos del microcontrolador pasan al sistema operativo. Nosotros simplemente nos dedicamos a escribir tareas y elementos de sincronización, pero no trabajamos más con el manejo de los recursos como lo veníamos haciendo hasta ahora. ¿Bien? Bueno, vamos a borrar esto. Recuerden, chicos, que siempre dentro de chip include tenemos el GPIO.h, que están escritos como macro, y acá es donde ustedes setean. Bueno, esto lo vamos a traer para configurarlo, que como ya hemos hecho en la clase pasada, lo vamos a hacer acá. Vamos a hacer puerto 0, pin 22. Aprovecho ya que estoy acá y me voy a traer el set pin. Juan, ¿te puedo hacer una Sí. consulta? Por supuesto. Viste que vos antes pusiste un define que era port max delay cuando tomaste el semáforo de principio. Sí, ¿De cuánto es ese delay? infinito. Ah, está bien. Está bien. O sea, básicamente, si vos lo mirás, es todo F, 0xF, F, listo, F, listo. F, F, que quiere decir que si el recurso no se libera, ¿ves que es todo F? Si el Sí, recurso no se libera, la tarea se queda bloqueada in eternum. Vale, listo. Gracias. De nada. En que estoy haciendo, estoy escribiendo, chicos, mi tarea. Setup pin out high, o sea, lo estoy poniendo en alto. Antes recuerden que tengo que tomar el semáforo, me lo voy a traer ya de acá abajo, pero como el semáforo S1, pongo el pin en alto, llamo un delay, Vitas delay. Ya los estoy ayudando, chicos, lo voy a borrar. Lo que le pasaba como argumento a Vitas delay, ¿qué era desde el punto de vista conceptual? Tix. Ticks, recuerden que no eran milisegundos, eran ticks. Y como viene configurado FreeRTOS por defecto, ¿cuánto vale un tick? 1 mili. 1 milisegundo. Si ustedes tuvieran alguna duda, vienen a freertsconfig.h y acá van a ver config tick rate en hertz, que les está diciendo 1000 hertz. Es decir, que 1000 veces por segundo va a interrumpir el systick, es decir, que se va a ejecutar el scheduler.
Al ser 1000 veces por segundo, uno hace 1 dividido 1000 y claramente va a tener que el tiempo del tic es 1 milisegundo. Bien, venimos acá. Vamos a poner 500. Podría no hacerlo, pero por una cuestión de prolijidad voy a obviamente portearlo a milisegundos, por si alguien en algún momento modifica los tiempos del scheduler, ya automáticamente yo me aseguro que este valor, 500, ya pasa a ser milisegundos al hacer este porteo de acá. ¿Bien? Y después vamos a hacer un semáforo give. C2. ¿Por qué se imaginan, chicos, que un semáforo give no tiene tiempo de bloqueo? Porque lo estás dando, o sea, no lo estás bloqueando. Bien, exactamente. O sea, cuando estoy dando un semáforo no puede pasar nada, porque si el semáforo estaba dado y yo quiero dar algo que ya estaba dado, lo voy a dar igual, no va a haber problema. Bien, o sea que no voy a tener problema. Digamos, nunca se me va a bloquear una tarea por querer dar un semáforo. Y lo mismo voy a hacer acá, pero intercambiando S2 con S1, y acá es, creo que es low. Perfecto. Lo único que me está faltando, chicos, es entrar a IOCON para configurar el pin. Acá estamos, era el que usamos la clase pasada, que es este. Vamos a hacerlo acá. Cuarto pin. El modo. No, lo tenemos acá arriba. Son 0 y modo, vamos a ponerle modo inactivo. Yo me configuré el pin. Tenemos una tarea que se encarga de prender digamos, el LED y otra que se encarga de apagarlo. ¿Bien? Con los semáforos cruzados, tal cual nosotros vimos. Tenemos la condición inicial, tenemos las tareas con, recuerden, con estado de prioridad +1. Creo que no nos está faltando nada. Digamos, debería funcionar sin problema. Vamos a hacer un build. Ahí vi pasar un problema, así que vamos a ver cuál es. Un par de problemas vi pasar. Ah, me está faltando seguramente acá. Tengo una llave de más. Ahí me está tirando un error, déjenme revisar. ¿Está bien?
Estoy tirando ahí un error, a ver. Es error con los semáforos. Ahí está. Bien, ahí me tomó el semáforo handle, el S1, S2, así que vamos a hacer un debugging para ver que el programa esté funcionando bien. Ahí lo estoy conectando. Básicamente, ¿qué es lo que deberíamos ver, chicos? Un LED encendiéndose 500 milisegundos y apagándose 500 milisegundos. Sencillo como eso. Un segundito que estoy conectando la placa. Bien. Vamos a darle un play. Esperen que dejo de vaguear y vuelvo a conectar. Ahí estamos. Bueno, ahí les comparto, chicos, la cámara. No van a ver demasiado más que un LED parpadeando. Ahí está. Tan sencillo como lo que ven, hay un LED parpadeando. Lo que sí les quiero hacer hincapié, ahora sí dejo de compartir cámara y vuelvo a compartir pantalla. Quiero que hagamos un paso a paso de cómo se ejecuta el programa, así tenemos todos bien en claro el funcionamiento. Fíjense, voy a poner un delay acá, un breakpoint, no un delay, y un breakpoint acá. Y vamos a hacer un restart. Entonces le doy un play. Fíjense que digamos, pone el pin en alto, llama a un delay
de 500 milisegundos y no va a venir, o sea, no va a ejecutar el set pin low hasta que yo no libere el semáforo. Voy a poner un breakpoint acá. Voy a correr. Ven que recién ahora va a liberar el semáforo y recién cuando libera el semáforo S2 es cuando va a poder ejecutarse el pin low. Bien, le voy a dar un play. Acá. Ven, chicos, que recién al liberar el semáforo S2 es cuando se va a poder ejecutar el set pin low, digamos, de la tarea task off, digamos, en ese sentido. Así que ya básicamente introdujimos el concepto de semáforo y los estamos utilizando. Fíjense lo sencillo que es semáforo take y semáforo give. Con eso nosotros logramos sincronizar dos tareas de forma muy sencilla con recursos compartidos en este caso, como es un LED. Una lo toma, lo enciende y lo libera cuando ya pasó el delay para que la otra lo apague. Bien. Hacemos, chicos, ahora un break de 15 minutitos y en la segunda parte voy a responder ya a tu consulta, Santiago, de mandar argumentos, o sea, de enviarle argumentos a las tareas para qué sirven. Vas a ver que tiene bastante utilidad. Y ya vamos a introducir el concepto de cola de comunicación, que básicamente ustedes háganse la idea, chicos, que una cola de comunicación es un semáforo, pero al que se le pueden poner valores. Es decir, que en lugar de un take o give, es simplemente un valor. No sé, le mando el valor 35, 40, 50, es para comunicar distintas tareas por un método que no sea utilizando variables globales, sino colas de comunicación de un sistema operativo. ¿Hay alguna duda, chicos, con esto?